Ya Empieza está. a tocar. Ya empezó a... Vamos a empezar. Ya empezó a grabar. Ay, el teléfono. Apágalo. Bienvenidos sean todos, hermanos, una vez más. Allá en su casa. Gocémonos, vamos a tocar en este día tan bonito, un domingo muy hermoso el día aquí en Las Vegas. Vamos a empezar con la primera canción que se llama Escucharte Hablar. Gocémonos todos allá en sus casas y aquí. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me anima estremecer, me haría llorar o reír, estaría rendido ante podría pensar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Esta ha sido la primera canción. Vamos a empezar desde allá, desde su casa. Les pido a todos los que estamos viendo ahorita en la transmisión, bienvenidos sean todos una vez más. Vamos a empezar con un salmo. Vamos a leer el Salmo 138, del 1 al 8. Vamos a dar un minuto para que busquen en sus Biblias el Salmo 138, del 1 al 8. Amén. Y lo vamos a leer todos juntos. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad.
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán a los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvarás de tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, gloria a Dios. Este es un salmo muy bonito. Vamos a continuar con la oración de introducción para bendecir este domingo y bendecirlos todos allá en sus casitas. Amén. Que se gocen junto con nosotros, porque es un día muy hermoso y es dedicado al Señor. Amén. Vamos a dedicárselo al Señor, agachemos nuestras cabezas allá en nuestras casas y oremos. Querido Padre, una vez más te agradecemos por darnos el gran privilegio de estar una vez más aquí, Señor. A todos los que están en su casa, por darles el privilegio, Señor, salud para que estén con bien y estén viéndonos desde su casa. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Esta pandemia está empezando a acabar, Padre. Estás haciéndonos a todos los que creemos en ti un poco fuertes, Señor, y fuertes. En tu nombre, Señor, estamos porque creemos en ti, Padre. Mas eso no quiere decir que nos descuidemos y dejemos de tomar las precauciones debidas, Padre. Gracias, Señor. Te agradecemos por permitirnos llegarnos hasta acá, por permitirnos abrir un día más nuestros ojos, Señor, y dedicar este hermoso domingo a ti, Padre, y decirte cuánto te amamos, cuánto te glorificamos y lo agradecimos, lo agradecido que estamos contigo, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y permítenos gozarnos en este día contigo, Señor, una vez más. En el sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a continuar con el siguiente canto. El siguiente canto se llama Ahora mis ojos te ven. Comenzamos. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Más ahora, Señor, más ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te ven. Tú me brindo a tu pies y me arrepiento. Señor, allá de sus casas, gocémonos.
conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Allá de sus casas, digámosle cómo le agradecemos haber llegado a sus pies de la manera que hayamos llegado, pero llegamos gracias a su misericordia. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Continuemos con el saludo pastoral. Y de ahí lo mejor, el mensaje. Gocémonos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Estamos más que bendecidos en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque, bueno, cada uno de ustedes hizo el propósito, pudo estar aquí. Y para todos nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectan por medio de las redes sociales, los estamos saludando en esta mañana y estamos pidiéndole a nuestro Dios que derrame de sus bendiciones para cada uno de ustedes también. En esta mañana, el tema que vamos a estar desarrollando es el arrepentimiento bíblico. Quiero compartir con ustedes este texto que está en Isaías. Es este texto para que meditemos un poquito en él. Es Isaías 55:7. Y dice, yo se los voy a leer, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. En perdonar. Cuando estamos transmitiendo, regularmente lo hacíamos, bueno, en un local donde podíamos reunirnos todos, y tenemos ya más de 2 meses que no podemos reunirnos de esa manera. En esta ocasión estamos un reducido grupo aquí y el resto de la congregación pues está en sus casitas viendo a través de las redes sociales, que gracias a Dios hemos podido utilizarlas para este fin.
pero nos hemos dado cuenta que en realidad la palabra de Dios se ha salido de las cuatro paredes y ha podido llegar a muchos otros lugares. Amén. Nuestra oración es que, de acuerdo al propósito para que la palabra de Dios sea dicha, sea predicada, sea proclamada, la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces que vaya y cumpla el propósito para el que es enviado. Entonces nosotros estamos agradecidos con el Señor por esto, porque sabemos que está llegando a muchas otras personas que antes no lo hacíamos, no llegaba hasta allá, no podíamos tener ese beneficio de que pudiera llegar para allá. Entonces lo que parecía ser contrario fue convertido en bendición, como todas las cosas las hace el Señor de esa manera. Amén. O a veces nos sentimos que estamos en desventaja, que nos ha atado alguna situación, y a veces le damos crédito al enemigo de nuestras almas de que está logrando sus propósitos, pero nos hemos dado cuenta que no. El Señor tiene propósitos mucho más grandes, y Él, que sabe todas las cosas, Él permite a veces que sucedan situaciones para que su palabra pueda llegar y que su palabra sacuda nuestro ser y nos haga entender que nos hemos alejado de Él. En esta hora quiero enviar un saludo para toda la congregación, nuestros hermanos que no hemos podido vernos de cerca, no hemos podido estrechar su mano en mucho tiempo ya, no hemos podido darnos un abrazo, pero sé que podemos, por medio de la comunicación virtual, estar con cada uno. Y ahí estamos, así es que reciban todos un abrazo, un afectuoso abrazo, y un abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando nos dábamos ese abrazo en la congregación? Así es que ahí donde estén, reciban ese abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos cada vez de más lugares donde nos damos cuenta que nos escuchan, y me siento comprometido para enviar un saludo. Voy a empezar por México. Tenemos en los estados de Aguascalientes, y me voy a la Zacatecas, a la última, Zacatecas, Durango, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, que nos hemos enterado también en Michoacán, en Colima. Si se me pasa alguno, discúlpenme, pero también ahora me voy a los estados de aquí de los Estados Unidos, y bueno, voy a empezar por el estado de Oregon. Estamos también en Chicago, que nos han hecho saber que nos están siguiendo, aquí en el estado de California, en nuestro estado, el estado de Nevada, en Ohio, en Colorado, en Texas, en Arizona, y bueno, por ahí va a haber otros, pero no los recuerdo ahorita. Y nuestra señal ha llegado y nos están escuchando también en Cuba. Hemos tenido ya informes de que nos están viendo en Cuba. Un saludo, un afectuoso saludo y la bendición del Señor para ustedes. En Guatemala, El Salvador. Así es que en Ecuador, bueno, enviamos bendiciones del Señor para todos estos lugares. Y aquí en la ciudad de Las Vegas y las ciudades cercanas, Henderson, un saludo para cada uno, nuestros hermanos, miembros de la congregación de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Les damos un cordial saludo a cada uno. Y hermanos, sigan invitando a otros a que se adhieran ahí, a que escuchen también estos mensajes que tienen como propósito alimentar nuestra alma. Amén. Alimentar, y no nada más a los que estamos aquí, a los que nos podemos ver y que nos sentimos a gusto de poder convivir
sino a todos aquellos que por este medio nos pueden escuchar también. Voy a ir al sermón de esta mañana. Mire, quiero que por favor abran sus Biblias. Vamos a estar en Efesios. En Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Y vamos a estar en el capítulo 4 del 28 al 32. Del 28 al 32. Si se pueden poner de pie los que estamos aquí, los que están en otros lugares, con toda reverencia. Esto es porque es la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, ustedes escuchan por favor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Amado y bendito Padre, en este momento, Señor, ante su divina presencia, ponemos en sus benditas manos, Señor, este servicio, este mensaje, esta palabra suya, Señor, que va a ser expuesta. Y le suplico, Señor, que sea su Espíritu Santo el que tome control, Señor, de mis pensamientos, de mi mente, de mis labios, y que sea, Señor, su unción lo que pueda transmitir, Señor, lo que usted quiere que llegue a los que escuchan. Señor, bendiga a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que están expuestos a su bendita palabra, y que sea su Espíritu Santo, Señor, haciendo la labor para la que Él es enviado, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque usted en su misericordia nos ha regalado un día hermoso. Y el hecho, Señor, de tener vida, de tener salud, lo vemos como una gran bendición. Por eso, mi Señor, le suplicamos que sea usted con nosotros y que esté en medio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomen asiento y el título del mensaje de hoy les decía que es el arrepentimiento bíblico. Entonces vamos a estar centrados en esto. El arrepentimiento fue el tema central, el mensaje central de Juan el Bautista. Fue el llamado de Jesús a los hombres y la ordenanza para sus discípulos de aquel tiempo y para sus discípulos de este tiempo también. Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lo conocemos esto como la Gran Comisión. Él dijo, comenzando desde Jerusalén. Ahí en Lucas 24:47 tenemos esta ordenanza. A veces nos parece o se escucha, se oye sencillo, pero para reconocer a Jesús como Señor y Salvador es necesario que un evento especial se efectúe en cada individuo. Como manifestación del redarguir del Espíritu Santo, este evento especial lo llamamos arrepentimiento. Arrepentimiento, esto se tiene que dar. Según la Biblia, el arrepentimiento es una de las condiciones para la salvación. La otra condición es la fe.
Necesitamos estas dos condiciones para que podamos ser salvos. Mientras que la fe tiene que ver con la relación de uno con Dios, el arrepentimiento tiene que ver con la actitud de uno hacia el pecado. Algo sucede, mis hermanos, cuando somos tocados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede llegar a nosotros así directamente como estamos, con los que estamos aquí, pero también puede ser, no importa la distancia, Dios está en todo lugar, en todo tiempo, así es que nuestros hermanos que están viéndonos y escuchándonos ahorita en sus casas, alrededor de donde estamos nosotros, o en otra ciudad, en otro país, hasta ahí alcanza el poder de la palabra de Dios. Y para entrar en materia, decimos, vamos a definir lo que es el arrepentimiento bíblico. Miren, podemos tener diferentes fuentes de información cuando estamos intentando transmitir una enseñanza, un mensaje, pero necesitamos ser cuidadosos en la selección de dónde sacamos esa información. Entonces, si vamos a hablar nosotros de arrepentimiento bíblico, nuestra fuente deben de ser las Sagradas Escrituras. Amén. Y cada vez que llevamos un mensaje, nuestra fuente va a ser las Sagradas Escrituras. Y por eso es que siempre les invito a que tengan sus Biblias al alcance para estar yendo a ellas seguido. Bueno, arrepentimiento es un dolor verdadero por haber pecado, acompañado de una sincera determinación de dejarlo, de no seguir en él. Es un cambio de opinión, es un cambio de actitud y de acción hacia Dios y hacia el pecado. Cuando llega a nosotros el verdadero arrepentimiento, estamos reconociendo que hemos ofendido a Dios, que lo hemos lastimado, pero fíjense bien lo importante de esto. Decidimos no hacerlo más. En lo más profundo de nuestro corazón, nosotros tomamos la decisión voluntaria de no seguir ofendiendo a Dios. Entonces, miren, ahí en Hechos 2, 36 y 38, vemos que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, confronta a la multitud, señalándoles su participación en la muerte de Jesús. Pero vemos que la multitud acepta su culpa. Y luego preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les indica, arrepentíos. Arrepentíos. Bueno, este sentir especial y único afecta a nuestro ser completo. Y es precisamente la función del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 6, 8, habló, refiriéndose al Espíritu Santo, ahí dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el que redarguye de pecado, el que nos hace saber que hemos ofendido a Dios, es el Espíritu Santo. Amén. La decisión siempre va a ser nuestra. Siempre va a ser nuestra. Nosotros tomamos la decisión de seguir ofendiendo a Dios o de dejar de hacerlo. Pero el Espíritu Santo nos hace saber, redarguye en nosotros. Amén. Lo que aprendemos ahí es que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a mencionar cuatro áreas de la personalidad que son afectadas por el arrepentimiento bíblico. Y voy a empezar. La primera área es el área intelectual. El área intelectual. En esta, la persona arrepentida obtiene una comprensión nueva y mejor de lo que es el pecado.
para muchos pecadores están cometiendo el pecado, están cometiendo la falta y lo hacen una y otra vez y no sienten absolutamente ninguna carga. Se hace un estilo de vida, se hace una práctica común y no sienten absolutamente nada, nada por ello. Pero cuando viene el arrepentimiento, cuando viene ese sentir de que no estoy bien, es el Espíritu de Dios obrando ahí. Entonces, en el área intelectual, nos vamos a dar más claramente cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con mi vida? ¿Dónde voy? Y hacemos un alto ahí. Entonces, tenemos el ejemplo del rey David. Miren, el rey David, después de que se llegó a Betsabé y reconoce su pecado. Bueno, lo reconoció precisamente cuando fue confrontado por el profeta Natán. El profeta Natán vino a él, si recordamos ese pasaje. Nosotros sabemos que el profeta Natán iba a hablar con un rey poderoso. Su vida peligraba porque lo que le tenía que decir era fuerte. Y cuando él llega ante David y le cuenta esa historia de aquel hombre pobre que tenía una ovejita y que la había criado y cuidado, era lo único que tenía. Pero su vecino, que tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, recibió una visita. Alguien pasaba por ahí y en aquel tiempo había que atender a los viajeros. Pero no fue capaz de tomar una de sus ovejas, sino que entonces cogió la oveja de su vecino, que era la única, para sacrificarla y ofrecerle algo de comer a aquel. Y nosotros podemos ver ahí que el rey David se enojó, se molestó y hasta pronunció que aquel hombre era digno de muerte. Y cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Así es que fue duro, fue fuerte, pero miren, cuando David escribe este salmo, el Salmo 51, y voy a ir ahorita nada más a los versos 3 y al 4. Ahí está David escribiendo, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos que notar aquí la reacción de David después de ser confrontado. Y esto es lo que hace la palabra de Dios en la vida nuestra. Pero tengo otro ejemplo más. De la misma forma se manifiesta en la parábola de Jesús del hijo perdido o el hijo pródigo, ahí en Lucas 15. Pero voy a tomar los versículos 18 y el 21. Miren, ahí en el 18, hay que recordar esto. En la parábola, nuestro Señor Jesucristo está contando lo que pasó aquí con esto. Tenemos dos hermanos. El más joven le pide a su padre que le dé toda la parte de la herencia que le corresponde porque no quiere seguir más en casa y se quiere ir. Bueno, aquí en el momento, cuando llegamos al versículo 18 aquí, él ya es un fracasado. Ya se gastó todo lo que se llevó y lo desperdició en parrandas, en mujeres, con amigos, y ahora está solo, sin amigos. Y llega ese momento en que el Señor permite que una luz resplandezca y nos haga reaccionar. Y para este hombre, él se da cuenta que no está bien todo lo que ha hecho. Analiza su situación y ahora tenemos ahí en el 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está reconociendo, pero acuérdense aquí en el versículo 18, él nada más está reaccionando a esto, está pensando qué debe hacer y toma la decisión.
Pero cuando vamos al 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No nada más pensó, sino que actuó. Aquello que dijo, iré, fue, y lo hizo. Entonces, en los dos casos vemos una reacción al comprender y pedimos perdón. Aquí tenemos a David, al hijo pródigo. Pedimos perdón, mostrando angustia y dolor por haber fallado y decididos a evitar seguir ofendiendo a Dios. O sea, fallamos, nos damos cuenta, admitimos. Eso es lo difícil a veces. Admitir que estamos mal. Amén. Admitir que hemos ofendido. Y más aún, pedir perdón. Pedir perdón. Bueno, voy a ir a la segunda área. La área emocional. O sea, que el arrepentimiento afecta la personalidad, nuestra personalidad. Entonces, les dije que en 4 áreas, ahorita voy a la segunda, es el área emocional. Y vamos a ver, en el arrepentimiento no solo hay un reconocimiento de haber hecho lo malo, lo que es malo, sino también una profunda tristeza por haberlo hecho. Si verdaderamente estamos arrepentidos, vamos a ser afectados en nuestra área emocional y vamos a sentir tristeza de haber hecho lo incorrecto. ¿Sí? O sea, tenemos que definir, y ahí es donde lo podemos ver. O sea, cuando vemos cómo afecta nuestra personalidad el arrepentimiento, entonces podemos notar en alguien cuando realmente está arrepentido. El apóstol Pablo en 2 de Corintios escribe esto, 2 de Corintios 7 del 9 al 10, 9 y 10. El 9 dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y me voy a detener un poquito ahí. Aquí Pablo le está escribiendo en su carta a la iglesia en Corinto. Y vemos que él dice, ahora me gozo. Pero dice, no porque hayáis sido contristados. La palabra contristados es entristecidos. Y se imaginan, pues sería burlesco, ¿verdad? De parte de Pablo, que esté contento porque sus hermanos están tristes. Pero él dice que porque fueron entristecidos para arrepentimiento. O sea, aquellos a los que les escribe y les está hablando fuerte porque están mal delante de Dios, entonces para muchos de ellos sus palabras hicieron un efecto donde se entristecieron cuando reconocieron que estaban ofendiendo a Dios. Y ahí está. Entonces Pablo les está diciendo que él se está gozando por eso, porque el efecto para lo que fue enviado esa palabra hizo eco, y ahora aquellos se han dado cuenta que han ofendido a Dios. Pero voy al 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y bueno, cuando el Señor envía su palabra para que nosotros nos arrepintamos y viene ese arrepentimiento real y verdadero, entonces ese arrepentimiento es para salvación. Vamos a tomar decisiones y esas decisiones nos van a ayudar a que nosotros nos enfoquemos y hagamos lo correcto. Y aquí vamos a tener un poquito más adelante, ahorita les voy a explicar un poquito de lo que pasó con Pedro en los evangelios, porque él se arrepintió, pero para salvación.
seguimos en el versículo, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí en el 10 al final dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este sería el caso de Judas. Judas, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Él se ahorcó. Entonces, la mención de Pedro y de Judas es para aclarar aquí, hay dos términos que frecuentemente son utilizados como si fueran lo mismo. Y vamos a analizarlos hoy. Estos términos es arrepentimiento y remordimiento en la Biblia. Arrepentimiento y remordimiento en la Biblia. El término griego que se traduce arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente. Voy a decir de la mente, ¿verdad? Porque de mente va a ser como loquito, ¿verdad? De cambio de la mente del individuo a un cambio de actitud. El arrepentimiento es dar media vuelta, vamos en una dirección y luego damos la vuelta y nos regresamos en sentido opuesto. Vamos caminando, les digo, creíamos que estábamos en lo correcto, que así estábamos actuando como todo mundo actúa y nos sentíamos confiados por eso, porque si todos lo hacen, entonces ¿qué tiene que yo lo haga? Pero de repente venimos, somos sacudidos por la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos haciendo lo incorrecto y decidimos no hacerlo más. Ahí está, entonces estamos siendo afectados. Entonces, el arrepentimiento, les dije, es dar media vuelta. En la dirección que íbamos, vamos a ir. Bueno, arrepentimiento y remordimiento parecen en principio, parecen lo mismo. Y se pueden ejemplificar en las actitudes de Judas y de Pedro respecto a Jesús. Judas lo traicionó, pero se sintió mal por sus acciones. Y devolvió el dinero que le dieron. ¿Recuerdan el pasaje? Va, les reclama a los sacerdotes y termina aventándoles ahí las monedas que había recibido. Él tuvo remordimiento de conciencia y como resultado se ahorcó. Sí. Ahí dije la palabra remordimiento de conciencia y se ahorcó. Esa tristeza del mundo que viene y ocasiona que tomemos un mal contra nosotros mismos. Pedro negó a Jesús y aún maldijo. Él se sintió mal y seguramente se arrepintió. Porque cuando Jesús resucitó, el ángel le dijo a las mujeres aquellas que fueron a ver la tumba vacía, les dijo que llevaran el mensaje de que Él estaba vivo, de que Él había resucitado a sus discípulos, pero mencionó específicamente a Pedro. ¿Sí? Ahí está. Bueno, remordimiento es sentirse mal y atacarse a uno mismo. Mientras que arrepentimiento es sentirse mal y pedirle perdón al que ha ofendido. Que tenemos que entender a quien ofendemos primero con nuestra actitud, con nuestro actuar, es a Dios. A Él lo ofendemos primero y después a quien vamos a afectar con lo que estamos haciendo, que puede ser nuestro prójimo. Lo afectamos. Entonces, cuando nos arrepentimos, nosotros estamos dispuestos a pedir perdón y nos humillamos delante de Dios, pedimos su perdón. Voy a ir a otra área. Ya voy en la número 3. Esta es el área de la voluntad. El área de la voluntad, el área de la personalidad afectada por el arrepentimiento. ¿Sí?
El arrepentimiento es el que está afectando estas áreas. Y la de la voluntad, el aspecto volitivo del arrepentimiento, significa una honesta disposición de rendir la voluntad a Dios. Es un deseo de cambiar, de ser diferente. Aquí tenemos que recordar que cuando Dios crea al hombre, nos dio libre albedrío. Tenemos voluntad propia. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Dios no va a interferir en que tomemos decisiones. Nos hace ver lo que viene después. En su bendita palabra, Él nos dice, mira, si haces esto, vas a ir acá. Si haces esto, vas para acá. Y te va a ir bien aquí. Nos ofrece la vida o la muerte. Nos ofrece el bien, el mal. Pero la decisión la tomamos cada uno. Entonces, tomamos nuestra decisión. Entonces, el hecho de ser afectados en nuestra área de la voluntad quiere decir que nosotros cedemos el libre albedrío al Señor. Y por eso Pablo escribió ahí en Gálatas 2:20, él escribe, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso Isaías, como 700 años aproximadamente antes, él había escrito Isaías 55:7. Ahí es el texto que tuvimos de meditación al inicio. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y mire lo que leímos también en la lectura inicial ahí en Efesios, y voy a tomar nada más Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando nosotros le damos al Señor, le entregamos nuestro ser y nuestra voluntad, entonces ahora vamos a hacer lo que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Nosotros estamos dispuestos a ceder a Él. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué resultado va a tener todo esto? Nosotros sabemos que uno de los errores más grandes que nosotros hacemos en nuestro vivir se debe a la toma de decisiones. O sea, nosotros tomamos nuestras decisiones. Pero si ahora hacemos a un lado nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios, de seguro nos va a ir bien. ¿Verdad? Es la promesa de Él y nos lo enseña y lo podemos ver cuando analizamos la vida de la gente que fracasa y la vida de la gente que le va bien en la vida. Entonces lo comparamos y entonces decimos, bueno, pues para que a mí también me vaya bien, entonces yo debo de hacer como esta persona. Pero todas las indicaciones de nuestra forma de vivir, el propósito para el que nosotros fuimos creados, el propósito por el cual estamos nosotros en este planeta, en esta tierra, está determinado por nuestro Creador. Tenemos un propósito, fuimos creados con un propósito, tenemos que buscar ese propósito. El propósito principal de cada uno de nosotros es adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios. Esa es la razón por la que existimos y para lo que vivimos. Pero voy a ir al cuarto elemento, a la cuarta área, es el elemento restitutivo. Acuérdense que estamos hablando de cómo afecta a la personalidad el arrepentimiento. Entonces, cuando afecta a esta parte, el elemento restitutivo, implica que aunque seamos perdonados, tenemos una responsabilidad de restituir por los males que hemos hecho hasta donde sea posible.
No es únicamente necesario el arrepentirnos, decirle, Señor, perdóname, hice lo malo, robé, atraqué, maté, y ya, hasta ahí para todo. Ya me arrepentí, ya estoy bien, entonces ahora sí a gozar de la bendición de Dios. Vamos a ver que es hermoso esto, arrepentirse uno, pero hay responsabilidades que vienen. Y me han preguntado cómo es posible que yo pueda restituir si lo que yo hice no tiene vuelta atrás. Porque para el que roba, no es nada más, oh sí, robé, ¿verdad? Y tengo todo el botín, lo tengo oculto. Si quieren, castíguenme, ¿verdad? Me arrepiento, hice lo malo y échenme a la cárcel, ¿verdad? Pero el botín ahí, cuando termino mi condena, pues ya lo disfruto. No es nada más eso. No hay arrepentimiento ahí. Es nada más, me cacharon, me agarraron con las manos en la masa, entonces tengo que pagar por un delito. Pero no hay arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es cuando admitimos que hemos hecho lo malo delante de Dios y estamos dispuestos a restituir de alguna manera el daño que hemos hecho. Entonces me decía una vez una persona que había pagado por un homicidio. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo regresarle la vida a la persona que maté. Bueno, pero cuando buscamos qué puedo hacer, le digo, hay huérfanos, hay una viuda, pero ¿cuándo van a aceptar que yo ayude de alguna manera a eso? Bueno, no tiene que darse a conocer, o sea, no tiene nadie que enterarse. Tenemos que buscar la manera de cómo es nosotros y Dios, pero cómo vamos a hacer para que se pueda de alguna manera restituir ese daño que hicimos. Puede hacerlo. El que robe, ¿qué dice? El que hurte, no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, ¿verdad? Para que con lo que hace pueda beneficiar a aquel que no puede. Hay gente que no tiene la habilidad, que no tiene la capacidad de hacer un trabajo y puede que esté pasando hambre, miseria. Necesitamos desarrollar esas habilidades con la ayuda de Dios y hacer lo que es bueno para que otros se puedan beneficiar también de lo que Dios nos permite hacer. Entonces, ese es precisamente el elemento restitutivo. Miren, según Lucas, ahí nos narra es en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, nos narra la conversión de Zaqueo. Y miren, mientras que la gente criticaba porque el Señor cenaba con un pecador, Zaqueo mostró uno de los más notables ejemplos de arrepentimiento que están en la Biblia. Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Él era jefe de los publicanos, de los que cobraban los impuestos. Y dice las escrituras que era muy rico. Pero miren, ahí en el capítulo 19, el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El arrepentimiento de corazón es un acto tierno, humilde y valioso, haciendo que el arrepentido responda rápidamente al dolor espiritual cuando se enfrenta a la palabra de Dios. Nosotros podemos ver cuando estamos llevando un mensaje del amor de Dios, de la misericordia de Dios, cómo es afectada una persona. La quebranta, muchas veces llegan a las lágrimas, se postran y le piden perdón a Dios. El arrepentimiento llega, toca los corazones. Pero
¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? O sea, ¿por qué es tan importante arrepentirse? Ya dijimos que es el arrepentimiento y la fe son la esencia, ¿verdad?, de la salvación. Ahí es donde está basada la salvación. Tiene que venir esto, pero ¿saben? El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de Dios. Si no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Entonces, tiene que venir el arrepentimiento. Ahí en Hechos 2:38, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de Dios. Segundo, es necesario, el arrepentimiento es necesario para ser salvo. Y vamos allá a Lucas 13:5. Nuestro Señor Jesucristo hablando, y pongamos especial atención en esto. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio estaba asediado muy frecuentemente por saduceos, por los escribas, los sacerdotes, los fariseos. Y aquí estaban preguntándole o haciéndole ver cómo fueron exterminados algunos en el pasado, y se refirieron a un grupo de galileos que habían sido sacrificados y habían mezclado su sangre con la sangre de los sacrificios de paganos. Y entonces ellos haciéndole como que esta gente padeció esto por sus maldades. Y luego lo mismo cuando en Silo cae la torre y mata a un grupo de personas. Ellos dicen porque eran pecadores. Y entonces el Señor le dice: ¿creen ustedes que eran más pecadores que ustedes? Acuérdense, mis hermanos, el arrepentimiento es necesario porque todos somos pecadores. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces todos necesitamos de arrepentimiento. Y aquí el Señor le está diciendo a aquellos: no. O sea, definitivamente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Existe en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, el hecho de que como ellos son el pueblo de Dios, entonces ellos no tienen que arrepentirse de nada, sino que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, entonces ya tienen el pase automático. Y lo creían desde aquellos tiempos y siguen creyéndolo todavía. Pero la realidad de las cosas es que todos los seres humanos tienen que arrepentirse. Y dentro del arrepentimiento es el creer. Y el creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio, su muerte, su sangre es para redención, para el perdón de pecados. Entonces, es necesario el arrepentimiento para ser salvos. Y por último, el arrepentimiento trae gozo en el cielo. Nosotros seguido decimos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero mire, ahí en Lucas 15:7 dijo, es nuestro Señor Jesucristo hablando, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nuestro Señor una y otra vez nos muestra su amor por los perdidos, por los pecadores, y por eso nos envía que llevemos su mensaje.
que llevemos su palabra para alcanzar al mundo. Y voy a concluir con esto. Hoy el llamado es rogativo, pero fuerte y contundente. El llamado es a arrepentirse, pero arrepentirse honestamente y de corazón. A Dios no lo podemos engañar. No podemos hacer como que nos arrepentimos, decir que no lo vuelvo a hacer, porque Dios conoce el corazón. Entonces nuestro arrepentimiento tiene que ser sincero y de corazón. Cuando decimos honesto, se refiere a eso. Es desde acá, no nada más desde acá. Porque de aquí nada más es, me conviene decir que estoy arrepentido, que me duele, que lo siento, pero a veces es nada más un actuar malicioso de que pido perdón, pido disculpas y ya todo queda ahí. Si hay un reclamo, ¿qué no me disculpé ya contigo? Ya te pedí perdón, ¿qué más quieres? Y ya otra vez agresivo, ¿verdad? No, acuérdense, el verdadero arrepentimiento es de corazón. Es de corazón, es profundo. Y en realidad nos duele haber hecho lo indebido, haber hecho lo malo. Y a quien primero le tenemos que pedir perdón es a Dios. Por eso es que Isaías 1:18, mire lo que escribió Isaías ahí. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Amén. Es el incomparable amor de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que consideran que han sido tan malos que no pueden ser perdonados. Pero esto sería como menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario es poderosa y puede perdonar al más vil pecador. Amén. Si se arrepiente. Acuérdense, si se arrepiente. Por eso es que nuestro llamado hoy, y puse allí que es rogativo, es porque el Señor nos manda, aunque roguemos, para que el hombre se dé cuenta que necesita pedir perdón. Y en esta hora, yo les invito a todos, los que estamos aquí, los que están viendo donde quiera que estén, no importa el lugar, que consideren arrepentirse, pedirle perdón a Dios, ponerse a cuentas con Él. Y no importa cuál sea su pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Pónganse de pie los que estamos aquí. Vamos a orar, vamos a ir delante de Dios, vamos a suplicarle al Señor para que su palabra realmente penetre los corazones duros. Amado Padre, le damos muchas gracias, Señor, en este momento. Señor, gracias porque su palabra no está presa, Señor, ni está retenida en ninguna parte, sino que puede fluir, Señor, y su Espíritu Santo, Señor, puede obrar en cualquier lugar y en todo tiempo. En este momento, Señor, le agradezco por esta oportunidad de poder llevar su mensaje, de poder llevar su palabra. Pero, Señor, ahí donde su Espíritu Santo ya está obrando, Señor, y sé que ha tocado corazones, que sea obrando, Señor. Si usted nunca ha estado expuesto a hablar con Dios, a poderle decir, Señor, reconozco que soy pecador, que te he ofendido, en este momento, hágalo. Y dígale con sus palabras, así de sencillo, reconozco que soy pecador. Perdóname. Señor, le suplico por cada uno, por aquellos, Señor, que están expuestos en este momento y están luchando tal vez en este momento para poder
pedir perdón. Que sea usted obrando, Señor. Y en el lugar donde estén, Señor, usted ponga siervos suyos que puedan acercarse a ellos para que puedan, Señor, seguir aprendiendo de su palabra. Seguir recibiendo instrucciones de qué es lo que deben de hacer, Señor. Quédese con nosotros en este momento. Los que estamos aquí más cerca, Señor, los miembros de la congregación, los que de esta ciudad, Señor, y de las ciudades alrededor, que también escuchan. Obre, Padre, obre en cada uno de ellos. Se lo suplico, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y damos gloria. Amén, Señor. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Bendiciones para todos. Amén.